Dios. Dios le continúe bendiciendo, amada iglesia. Amén. Qué bueno que podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí y todos los que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Ábrete. El título es Ábrete. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 37, lectura que ya hemos tenido en nuestra liturgia. Fíjese, amada familia de la fe, la perícopa de hoy contiene dos historias donde se manifiesta la fe y también se manifiesta la evangelización de Jesús en el pueblo gentil. Una historia es sobre un exorcismo a la distancia y la otra es sobre un milagro de sanidad. El mensaje del Maestro es uno que trae libertad, es un mensaje de oportunidades, es un mensaje de humanidad. El texto bíblico nos muestra esto a través de una cantidad de gestos preciosos que hace el Señor, gestos preciosos que abren a un nuevo paradigma, a una nueva comprensión de la fe, a ver la fe de una manera distinta a como se veía. Jesús interviene primero con una mujer pagana, que mientras Jesús está buscando un lugar para descansar, para pasar inadvertido, llega esta mujer pagana pidiendo que libere a su hija que está, según su creencia, endemoniada. Y aquella mujer lo hace de rodillas, se arrodilla ante Jesús. Y luego de un primer diálogo estereotipado, Jesús hace el milagro a la distancia por la fe de la mujer. Qué interesante, hermanos y hermanas, que esta mujer vaya de rodillas ante Jesús para pedir que tenga este acto de misericordia y que haga este milagro a distancia. El segundo milagro, la segunda historia, es con un sordo. Y si usted se puede fijar que en ambas intervenciones, tanto con la mujer como con el sordo, Jesús produce un cambio en la vida de ellos, produce un cambio en la condición vital a los que están pidiendo ayuda. Tanto la mujer como el sordo están viviendo la exclusión en aquel contexto histórico. La mujer está excluida por ser mujer y pagana. Y el sordo por su situación de salud, porque el sordo es una persona que no tiene medios para enterarse de las cosas y no puede comunicarse. Por lo tanto, el sordo no participa, está excluido. Porque en aquel tiempo no había lenguaje de señas, ni intérpretes. Las palabras que salen de la boca de aquel sordo no se entienden, son extrañas, no se comprenden. Y ante esto Jesús muestra unos gestos que operan en el sordo cuando lo lleva aparte, lo toca, ora por él, interpela a su mal. En la mujer, los gestos de Jesús es que luego de la confrontación de marginación, Jesús liberta a su hija a la distancia con la palabra y reconoce la fe de la mujer, actúa y la integra. La perícopa es bien interesante porque subraya la actividad de Jesús entre los paganos. Los planes misioneros de Jesús contemplan llegar hasta los confines de la tierra. Los planes misioneros de Jesús contemplan romper toda barrera de estereotismo, romper cada muro para llegar donde sea que sea necesario. Oiga, esta mujer pagana es pagana por su religión y siriofenicia por su nacionalidad. Y tiene una fe sencilla pero firme. Y esa fe sencilla y firme logra que Jesús cambie sus planes de descanso, permitiendo que la novedad del Evangelio también llegue a la casa de los paganos. Y fíjense que la mujer llama a Jesús
Señor. Y subraya ese Señor, porque en el Evangelio de Marcos es la única vez que aparece ese título para Jesús. La mujer está reconociendo que Jesús es el Salvador. Y ante eso vienen las palabras fuertes, una expresión, perros. Y esa expresión de perro era común dentro del pueblo judío para referirse a los paganos. Y Jesús expone el estereotipo para después desactivarlo a realizar la liberación por la fe de la mujer. O sea, que la fe, lo que produce la liberación, es la fe de una pagana, de una estereotipada, de una excluida. Pero en el amor de Cristo no hay exclusión. ¿Me está entendiendo? Mire qué interesante. Ningún estereotipo puede vencer la fe. La fe va por encima del estereotipo. Oiga, y en esa dinámica se da ese milagro de liberación. En el caso del sordo, podemos también visualizar la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto del Dios Trino. El mundo estaba sordo, no podía escuchar y tampoco proclamar la palabra. La sanación del sordo ratifica la actitud de los paganos que poco a poco abren sus oídos a la palabra de Dios y van cambiando. Analice esto, abuelo de pájaro. Jesús y sus discípulos están fuera de Galilea, en territorio pagano. Y este elemento nos muestra que Jesús no se encuentra en un lugar que Él es propio y en el cual puede encontrar hostilidad. Que estén hostiles. Vamos a hacerlo. Muy bien. Y en ese contexto hostil, las palabras y los gestos adquieren un sentido más profundo. Porque cuando uno está en un lugar que es amigable, uno se siente en libertad. Pero cuando la cosa está en confrontación, ¿verdad que uno se pone más tímido? Mire esto. Mire qué profundo esto. De lo que estamos hablando es de la proclamación del Evangelio a tierras ajenas y de abrir los oídos al mensaje del Maestro. Y el mensaje para nuestro contexto es saber que cuando nos toca emprender la tarea misionera, debemos ubicarnos en la ropa de servicio de Jesús. El Maestro se inclinó para servir, para sanar y para liberar. Cuando nos encarnamos en las miserias existenciales, es solo por medio de recordar el ministerio de Jesús histórico, lo que Jesús hizo, porque esa es la única manera y forma, esa es la única forma de que podemos dar voz a los silenciados y libertad a los cautivos. Porque si no nos encarnamos en el necesitado, entonces lo estereotipamos, entonces lo marcamos, entonces le colocamos una etiqueta. En aquel tiempo era pagano, ahora puede ser cualquier otra. Porque cuando no nos encarnamos, no entendemos el dolor del prójimo, porque no lo hemos sentido. Y entonces somos parte del problema y no parte de la solución, aunque digamos que Jesucristo es el Señor. ¿Me está entendiendo? Por otra parte, la iglesia debe tener un ambiente donde se respire el deseo de escuchar a todo el que tenga que decir algo. Un diálogo que anime a la evangelización, a llevar el mensaje de Jesús. Familia de la fe, podemos hacernos el propósito de encontrar inclusión en tierras ajenas. La palabra de muchas personas que no pueden abrir el entendimiento de nuestros corazones. Porque lo que tal vez necesitamos es romper con nuestra sordera selectiva para por fin dejar de balbucear dogmas y hablar con libertad del Evangelio que transforma las vidas. Mira qué interesante, el Evangelio de Marcos
con una intención claramente pedagógica, nos cuenta la historia de un enfermo muy especial. Este hombre ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo sin comunicarse con nadie. No se entera de que Jesús está pasando cerca de él. No sabe quién es Jesús. Son otros los que lo llevan hasta el Maestro. Y también, hermanos y hermanas, la actuación de Jesús es especial. Porque Jesús no impone sus manos como le habían pedido, sino que lo lleva aparte. Lo retira de la gente. Y allí trabaja intensamente, primero con sus oídos y luego con su lengua. Jesús quiere que este enfermo sienta su contacto curador. Solo el encuentro con Jesús puede sanarlo. Jesús lo llevó aparte. Jesús no lo utilizó para hacer un espectáculo. Jesús no lo exhibió. No es como darle alimento a alguien hambriento y retratarme para que me vean. No es hacer el milagro imponiendo manos para que vean lo grande que yo soy. Jesús lo llevó aparte. No lo exhibió, no quiere dar un espectáculo para entretener. Jesús quiere valorar y amar a este sordo y lo lleva aparte para intimar con él. Y Jesús ora y dice una sola palabra, Efata. Y Efata significa, hermanos y hermanas, ábrete. Y esta es la única palabra que dice Jesús en todo el relato con el sordo. Y Jesús no le está hablando a los oídos del sordo. Jesús le está hablando al corazón del sordo. Es al corazón. Porque el que escribe, el evangelista de Marcos, conoce muy bien lo fácil que es vivir sin oír la palabra de Dios. Y pienso, familia de la fe, que hoy también sufrimos de la misma sordera. Existen oídos que no escuchan y corazones que no se abren a la buena noticia de Jesús. Ni escuchamos ni hablamos de su palabra. Tal vez nuestro pecado contemporáneo como sociedad es que no nos detenemos a escuchar el Evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón abierto para acoger su palabra. Y por eso no sabemos escuchar con paciencia y con compasión a tantos que sufren sin recibir apenas el cariño ni la atención de nadie. A veces como que vamos edificando otro camino diferente y no seguimos el camino del Maestro. Y nos olvidamos de las necesidades de nuestro prójimo, porque cuando hacemos eso solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Si no escuchamos bien la llamada de Jesús, no tendremos las palabras de esperanza para darle a los que sufren. La sociedad contemporánea no está esperando adoctrinamiento religioso de los especialistas teológicos. La sociedad contemporánea necesita escuchar palabras de esperanza inspiradas por el Evangelio de Jesús, llenas del poder del Espíritu Santo. Y para esto, amada iglesia, se necesita sensibilidad. Hay que ser sensible. Hay que ser sensible con los que sufren. No exhibirlos. No cogerlos de espectáculo. No es exhibirlos para que los vean, sino palabras y acciones que toquen los corazones. Que valoren. Que amen. Hay que decir a todo pulmón, iglesia, Efata, ábrete, escucha, experimenta, siéntelo en el corazón, sana, libértate. Y esto yo sé que no es fácil, no es fácil. Familia de la fe, ¿alguna vez usted ha tratado de comunicarse con un sordo sin saber lenguaje de señas? No, es complicado. Yo tengo una prima sorda. Esto es difícil. Cuando un sordo trata de comunicarse con un oyente, es difícil entenderlo y en ocasiones reciben más marginación y burla que comunicación. Permítame en esta mañana explicar este punto con un cuentito, ¿puedo? Es cortito. El cuento no es mío,
El cuento es del reverendo Marder E. Pavón Torres, un pastor jubilado presbiteriano que conocí mientras pastoreaba en Arroyo. El pastor me contó y me dice que cuando él era joven presenció como un grupo de jóvenes trataba de forma cruel a un joven sordo. Y lo molestaron tanto y tanto y tanto que el joven sordo se desesperó. Y a uno de los jóvenes ante esa realidad se le ocurrió pasarse la mano por la cara para molestar al joven sordo más. Popularmente, iglesia, no sé si sabe que pasarse la mano por la cara es una maldición, es una ofensa vil para un no oyente. Y el joven no se detenía de pasar la mano por la cara frente al joven sordo una y otra vez, insultándolo con cada movimiento. Y el joven sordo estalló y trató de defenderse lanzando piedras y corriendo desesperadamente detrás de aquellos ofensores a pedra limpia. Esto provocó que el protagonista de nuestro cuento, el pastor cuando joven, desarrollara sentimientos de compasión con esta comunidad sorda. Pero ¿sabe qué? Nunca faltan los timadores, porque otro día frente a la casa de nuestro protagonista pasó una persona pidiendo limosna, una persona que supuestamente era sorda. Y aquella persona solamente podía decir mamá, mamá, mamá. No decía nada más. Y en ese momento cuando mamá, mamá, así le decían, llegó a casa de nuestro protagonista, también llegó el pastor de la comunidad que conocía que esta persona era medio malamañosa, ¿verdad? Y empezó a intercalar también en la dinámica. Y cuando el hombre empezó a decir mamá, 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 el pastor se acercó y empezó a hacerle preguntas una y otra vez. Porque el hombre decía mamá, mamá para que le dieran dinero. Y el pastor le contestaba a cada cosa con una pregunta y el hombre contestaba diciendo mamá, mamá, mamá. Nada más. El pastor seguía preguntando, ¿de dónde viene? Y él decía mamá, mamá, mamá. ¿Cómo te llamas? Mamá, mamá, mamá. Y con cada pregunta el hombre respondía lo mismo. Y llegó el momento en que el pastor ha hecho tantas y tantas preguntas que lanzó una más que decía, ¿de qué pueblo tú eres? Y el supuesto sordo se le chispoteó y con un lenguaje claro y fuerte dijo, yo soy de Yauco. Y en ese momento quedó descubierta toda su falsedad. Y cuando se dio cuenta de su error, arrancó a correr y nunca más volvieron a ver a mamá, 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 como le llamaban. El cuento del pastor Marden habla de 2 incidentes ocurridos con personas que carecían o simulaban el no poder comunicarse. Y esto le dio una gran enseñanza al pastor. Uno de los sordos del cuento realmente lo era, estaba impedido de hablar y de escuchar desde el nacimiento. No podía expresar de forma oral sus sentimientos. El otro era un sordo por conveniencia. Era un impostor. En la sociedad padecemos de estos 2 tipos de sordera. Muchos no escuchan la necesidad de los que sufren y los convierten en no personas, en silenciados. Y otros son como el personaje mamá, mamá. Se aprovechan para engañar. Vivimos en un mundo de cautivos y sordos que ignoran la soberanía del Dios Trino y mientras no escuchen su palabra diciendo ábrete y rasguen sus conciencias, no podrán experimentar el milagro transformador de Dios, porque el milagro viene de la palabra de Dios, de su palabra. Y mientras esto no se dé, sus corazones tienen y permanecen cerrados. Necesitan la palabra de Dios para que esos corazones sean abiertos, para que escuchen el mensaje de Jesús. Y cuando esto ocurra, darán testimonio como el sordo de nuestra perícopa, que Jesús le dijo que no dijera nada del milagro a nadie, pero él más insistía en pregonarlo y testificar que Jesús lo había hecho. Hay que escuchar la voz del Señor. Hay que abrir los corazones y dejar que cale profundo su mensaje.
aquel que en su caminar por la tierra abrió los oídos de los sordos y soltó las lenguas y libertó a los cautivos, es el mismo que está dispuesto a realizar esa misma obra en nosotros y en nosotras. En nuestra perícopa, en su primera parte dice que la mujer pagana se arrodilló ante Jesús para rogarle por su hija, que según su creencia, como dije, estaba endemoniada. Yo me imagino que después del primer diálogo de confrontación y marginación, Jesús se inclinó para levantar a la mujer y realizar aquella liberación, porque ella estaba arrodillada a sus pies. Y yo veo y me imagino a Jesús arrodillándose para levantarla, inclinándose. Yo no lo imagino a Jesús de pie, dando un paso adelante y subiéndose en el balcón de la casa para dar un discurso del sistema de pureza en contra de los paganos. Yo no me imagino a Jesús lanzando un discurso para seguir marginando a aquella mujer. Yo veo a Jesús inclinándose, diciendo y descendiendo más abajo. Yo veo a Jesús poniéndose a la altura de la mujer para levantarla de la marginación religiosa y para restaurarla. Yo me imagino de esta forma a Jesús inclinándose, porque esa es la naturaleza de Jesús. Jesús tiende a inclinarse. Y si no me cree, dése un paseíto por las palabras bíblicas del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Jesús se inclinó cuando estaba rodeado de una turba que quería apedrear a una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Jesús se inclinó y escribió en tierra. Y los jueces fueron humillados, soltaron sus piedras que cayeron al piso y aquella mujer fue restaurada. Jesús se inclinó para lavar los pies de sus discípulos y discípulas en la primera Eucaristía. Se inclinó para abrazar a la niñez. Se inclinó para sacar a Pedro del agua y para orar en el huerto mientras sudaba sangre por la ansiedad. Jesús se inclinó ante el poste de la flagelación romana. Se inclinó para cargar la cruz que manchó con su sangre. La gracia nos muestra un Dios que se inclina para ponerse a nuestra altura, para ponerse en nuestro lugar. Yo me imagino que luego de inclinarse, Jesús se incorporó, el maestro se enderezó hasta que sus hombros quedaron derechos y la cabeza erguida. Jesús no se incorporó frente a la mujer para predicarle, no, porque sus palabras fueron pocas. No se incorporó por mucho tiempo, porque pronto volverá a inclinarse y usted se dará cuenta. Él se inclinó. No se paró para instruir a sus oyentes. No se incorporó para hacer la liberación. Se incorporó para libertar a aquella mujer que estaba frente a él. Y la libertó a ella y libertó a su hija. Jesús se incorporó para terminar con la segregación. Jesús se incorporó para romper el estereotismo. Jesús se inclina para servir y se incorpora para hacer la obra. Mire qué interesante, hermanos y hermanas. Jesús se inclinó. Yo me imagino que Jesús está entre la mujer y el estereotipo, entre la mujer y la atadura de su hija. Y Jesús obró en misericordia. ¿Y sabe qué? Hoy estamos a 8 de septiembre, ¿verdad? Hoy 8 de septiembre a las 12 menos cuarto. Hoy, en el día de hoy, Jesús vuelve a inclinarse. Y no se inclina ante un personaje bíblico. Y no se inclina ante un líder religioso. Hoy Dios, Jesús, se inclina frente a nosotros y a nosotras porque Él conoce que hay tantas voces que nos hacen daño. Hay tantas heridas que nos han cortado el corazón. Hay tantos pensamientos que nos encapsulan, nos encierran, nos marginan, nos golpean. No hemos sido entendidos. Estamos como aquella mujer. Y hoy Jesús se vuelve a inclinar.
se inclina ante nosotros y nosotras. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Hay tantas voces que hacen daño. Hay tantas voces que marginan. Voces que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos. Voces que nos dicen que nunca mejoraremos. Voces que nos repiten una y otra vez: volviste a fallar, volviste a caer. Voces sociales que nos encierran en el calabozo de la marginación. Y esas voces también están en nuestra cabeza, que nos autocastigan, nos hieren. Voces y voces, hora tras hora, minuto tras minuto, todo el tiempo, voces incansables que nos acusan, que nos marcan, que nos destruyen. Voces que nos roban la paz. Voces que matan nuestros sueños y destruyen nuestro futuro. Voces de supuestos amigos que sacan a reducir nuestro pasado. Voces religiosas que solo predican sobre la culpa y olvidan la gracia de Dios. Porque las voces de la culpa son fuertes y se escuchan claritas. Las voces de la culpa nos dicen: ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a salir de esto? Voces por aquí, voces por allá. Voces por todos lados. Voces que nos llevan a la condenación, al dolor. Pero ¿sabe qué? Hoy Jesús se inclina para que escuche su voz. La voz del Maestro. Hoy Jesús se inclina para que escuche su voz, que te dice a toda fuerza y claramente: ábrete, ábrete a la voz de amor, ábrete a la voz sanadora, ábrete a la voz restauradora, ábrete a la voz que levanta y rompe el estereotipo. Jesús se ha inclinado a nuestra altura, y tanto se inclinó Jesús, tanto fue lo que se inclinó por amor a nosotros, para dormir en un pesebre, para trabajar en un taller como artesano, para dormir en una barca de pesca. Tanto se inclinó el Maestro como para compartir la crucifixión con 2 ladrones. Se inclinó para estar con los leprosos. Se inclinó tanto y tanto y tanto para que lo escupieran, lo abofetearan, lo clavaran y lo traspasaran con una lanza. Se inclinó tan abajo y tan abajo para que le colocaran una corona de espinas en su frente. Y se inclinó así, hermanos y hermanas, muy abajo, tanto y tanto, para ser sepultado. Pero luego se incorporó. No se quedó inclinado, se incorporó frente a la piedra de la muerte, delante de la tumba. Se paró alto y derecho, se paró frente al sordo y le sanó, se paró frente a la mujer y libertó a su hija, y hoy se para frente a nosotros y nos sana y nos devuelve la audición para escuchar su mensaje. Jesús se para frente a nosotros y nos liberta y nos escucha. Nos escucha y sobre todo Jesús nos da un lugar dentro de su pueblo. Somos la familia de Dios. Somos sus hijos e hijas. Quizá otros grupos no te acepten. Quizá otros grupos te etiquetan. Pero Jesús te acepta en su familia. La familia de la fe. Somos testimonio de su poder. Somos testimonio de su amor. Somos testimonio de que Dios sigue dando oportunidades. Iglesia, si hemos sido levantados, restaurados y perdonados, vamos a hacer lo mismo con los demás. Si Dios lo hizo con nosotros, vamos a hacerlo nosotros con los demás. Iglesia, hagamos lo mismo que el Maestro. Vamos a inclinarnos para servir y a incorporarnos para dar testimonio de su amor transformador. Dios te bendiga y Dios te guarde.